el libro verde de los ADR en la Unión Europea y la Directiva 58/2008 sobre mediación en el ámbito civil y mercantil. Con frecuencia se ha hablado y se afirma de que la mediación, el desarrollo de la mediación en Europa y el desarrollo de los métodos alternativos es un signo, es una idea, es un proyecto común europeo. Y bueno, es bueno indagar el porqué. Y no solamente el indagar el porqué, sino cómo se ha hecho, cómo se ha recorrido el camino que hasta ahora hemos transitado. Y hemos de decir que, para hacernos una idea, hemos de decir que los métodos alternativos nacen de la mezcla, del impulso, del encuentro entre dos grandes sistemas de justicia. El sistema continental europeo, que parte de la tradición romanística, posteriormente de la tradición del Código de Napoleón, del desarrollo de los principios de la Ilustración en el continente europeo, del principio de legalidad, de cómo se conformó la administración de justicia durante los siglos XIX y XX, y el encuentro que ha hecho con el mundo anglosajón, que tiene otro sistema nacido casi 100 años antes, con la Revolución de Cromwell en el Reino Unido, y después muy marcado por el proceso descolonizador, por cómo se implantó el sistema de justicia en las colonias inglesas, fundamentalmente en Estados Unidos, en Canadá, en Australia, en Nueva Zelanda. Esos dos sistemas se han encontrado con los tribunales europeos, donde han compartido metodologías ambos sistemas. Y además ha habido también una gran eclosión de la sociedad rural del siglo XIX, donde se sentaron las bases del sistema de justicia, de la administración de justicia que nosotros conocemos y que todavía está implantada. Este sistema de la sociedad rural quedó pequeño ya durante la Revolución Industrial, quedó todavía más obsoleto durante el siglo XX, y al final del siglo XX se ha producido un verdadero colapso porque es incapaz de resolver los grandes problemas que tienen los ciudadanos, que tienen las empresas. ¿Por qué? Pues porque de aquellas ciudades pequeñas, de aquellas ciudades cerradas, hemos pasado a un mundo globalizado. La economía ya no se compadece con territorios pequeños, ni siquiera con los estados-nación. Antes cualquier empresa hacía de todo. Ahora, sin embargo, cualquier proyecto serio tiene tecnología norteamericana, tecnología alemana, tecnología sueca o china, y al mismo tiempo se trabaja con materiales que provienen de otros estados. La financiación proviene de grupos empresariales, de grupos financieros que también son multinacionales. Y finalmente, aun cuando sean pequeñas empresas, hay muchísimos elementos de unión que trascienden las fronteras. Y nuestro sistema judicial está basado precisamente en la soberanía nacional. Y cuando hablamos de soberanía nacional, no nos referimos ya a la soberanía penal, que es un ámbito en el que no vamos a entrar hoy a considerar porque tiene una problemática muy diferente, sino en el ámbito civil y mercantil. En el civil, incluyendo el ámbito de familia, esas relaciones tan importantes para la vida social de las personas, que son las relaciones familiares. Antes, nos casábamos, la gente se casaba con los chicos y chicas de su pueblo, de su ciudad, de su provincia, como mucho de su estado. Hoy, sin embargo, cada vez son más frecuentes incluso los matrimonios internacionales, los matrimonios mixtos. Y eso genera, no solamente ya, como hemos dicho antes, en el mundo de las empresas, sino también en el mundo familiar, en la empresa familiar, en la universidad, conflictos que no pueden resolverse solo en base a una legislación estatal, sino que requiere un
un ámbito de comprensión mayor. Y ahí es donde la Unión Europea, en su día la Comunidad Europea, se dio cuenta de que estaban desapareciendo las fronteras entre los países, las fronteras físicas de circulación de personas, de circulación de empresas, e incluso pues de circulación de trabajadores, y sin embargo estaban las fronteras legales, las leyes que cada Estado tenía, que no trascendían esas fronteras. Y luego también había otros problemas, como son los problemas del fuero del tribunal competente, de determinar si la competencia, si un asunto se tenía que someter a los juzgados de Turín, a los juzgados de Berlín o a los juzgados de Lisboa. Por eso surgió la idea de introducir los métodos alternativos como una verdadera alternativa, se decía al principio, luego se ha matizado muchísimo esta palabra, como una verdadera alternativa a los sistemas de justicia tradicional en determinados campos. Es verdad que hay muchísimas relaciones jurídicas que van a necesitar, cuando se rompen, cuando entran en conflicto, van a necesitar la decisión de un tribunal. La decisión de un tribunal que va a conocer en derecho y que además va a ejercer el poder coercitivo del Estado. Pero siempre va a haber un porcentaje que se sitúa en torno al 40%, al 35 al 40%, donde rige el principio de autonomía de la voluntad de las partes. Estamos hablando de derecho dispositivo, de derecho no necesario, de derecho donde los estados no van a estar vigilantes, sino que va a depender de la voluntad de los particulares, que son el mayor número de conflictos que vamos a tener en el mundo del comercio, en el mundo de la empresa, en el mundo de las familias, en el mundo de la construcción, etcétera, etcétera. Y aquí es donde viene, donde se enclava el tema de la mediación en Europa. En primer lugar, la primera oleada, digamos, vino de la mano del Comité para la Eficacia de la Justicia del Consejo de Europa. El Comité para la Eficacia de la Justicia del Consejo de Europa, del antiguo Tratado de Roma, que nace precisamente para garantizar los derechos de los ciudadanos a tener acceso a la justicia, pues muy pronto se da cuenta de que los sistemas de justicia, de que los sistemas burocráticos de justicia eran insuficientes. Y eran insuficientes, habían quedado obsoletos, no daban una respuesta en un tiempo razonable. En un tiempo razonable quiere decir un tiempo económicamente y ecológicamente razonable. ¿De qué sirve que un Tribunal Supremo de un Estado dentro de la Unión Europea, de Italia, de Irlanda, de España, nos dé una sentencia perfecta desde el punto de vista de la construcción científico-jurídica dentro de 10, 12, 15 años? ¿De qué sirve? Estaremos ya ante una relación jurídica muerta. Yo muchas veces, como juez, en mi experiencia profesional, vemos que lo que tenemos o lo que llega a nuestros tribunales pues son relaciones jurídicas que ya han fenecido. Y entonces tenemos un cierto complejo de forenses. Estamos viendo por qué murieron aquellas relaciones jurídicas. Y eso es importantísimo de cara a la economía de los países, de cara a la economía de las empresas. Lo difícil que es crear un proyecto empresarial, y cuando este proyecto empresarial por un conflicto se viene abajo, reconstruirlo cuesta muchísimo y no nos lo podemos permitir. Por eso, el Comité para la Eficacia de la Justicia del Consejo de Europa hizo 4 recomendaciones. La primera fue en el año 98, precisamente ya dirigida a los conflictos de familia. Claro, no se puede esperar en un conflicto de familia años y años a que decidan los tribunales, el Tribunal Supremo, porque además los métodos de enjuiciamiento también son diferentes. Y aquí sí teníamos la enorme experiencia del mundo anglosajón. Enorme experiencia del mundo anglosajón donde se había desjudicializado todo este tipo de conflictos. Y lo que se trataba de hacer era buscar fórmulas de entendimiento, donde los abogados iban a tener un protagonismo esencial, pero donde los ciudadanos tampoco iban a ser sujetos pasivos, como son en el sistema burocrático de la justicia tradicional,
sino que iban también a tener un papel muy activo, asesorados de sus abogados, de sus economistas, asesorados de todo un grupo de personas, de los consultores que les van a aconsejar, pero también el ciudadano va a recuperar su protagonismo. Estamos hablando también de una sociedad muy diferente. Cuando se crearon las estructuras jurídicas que tenemos, la inmensa mayoría de la población era analfabeta. El abogado era el único que conocía la ley. Ahora cualquier persona conoce la ley a través de Internet, tiene acceso a la cultura, sabe de lo que está hablando, los empresarios conocen perfectamente el terreno legal en el que pisan. Pero cuando tienen un conflicto no buscan al abogado únicamente para que les diga el derecho, ni tampoco van al tribunal a que les diga si tienen razón o no tienen razón, sino que lo que buscan es solucionar sus conflictos. Bien, pues aquella primera recomendación del Consejo de Europa del 98 sobre los conflictos de familia siguió otra importantísima, que era en materia civil y mercantil, en materia comercial y mercantil, porque aquí es donde estaba el futuro. Luego siguió otra nueva recomendación que hablaba de las relaciones entre los ciudadanos como administrados y la administración, no en aquellos aspectos donde la administración actúa revestida de imperio, sino más bien en aquellos aspectos donde la administración entra en colisión, en conflicto con los ciudadanos, en otro tipo de problemas más usuales, donde hay una gran capacidad de negociación, de estudiar las mejores alternativas. Y ahí va desde el urbanismo hasta la ecología, hasta pues las actividades molestas, insalubres, hasta el desarrollo industrial, el desarrollo rural, tantas y tantas cosas. La última recomendación del Consejo de Europa, del Comité de Ministros, fue en el ámbito penal. También porque en el ámbito penal hay toda una serie de tipos delictivos de carácter civil, digamos, estafas, donde la infracción penal ha sido menor, donde también es posible unas soluciones consensuadas. Ahí está el principio de oportunidad, ¿no?, que también nos viene del ámbito del derecho anglosajón. Ahí está también la protección a la víctima. Y dentro de la protección a la víctima también está el preguntarle a la víctima cuál es la solución que considera mejor para el mal que se le ha realizado. Bien, pues estas llamadas de atención del Consejo de Europa calaron dentro de la entonces Comunidad Económica Europea. Y calaron porque era un clamor en muchísimos estados de que la justicia administrativa en muchos casos era ineficiente. Ineficiente porque, claro, una sentencia tardía, una sentencia fuera de tiempo, pues era realmente una injusticia. Además de que los trámites burocráticos de la justicia nos llevaban a una justicia muchas veces formal, excesivamente formalista, maximum jus, máxima injuria. Y surgió dentro de la filosofía del derecho un pensamiento importante, y es que el ciudadano no solamente tenía que tener acceso a la justicia, sino que tenía que tener acceso a una solución justa. Y esa solución justa a veces no era la decisión de un tribunal, muy condicionada pues a las pruebas, a la inteligencia de los abogados, cómo han manejado los asuntos, etcétera, a los trabajos o al trabajo de los tribunales, sino que la solución justa pasaba por un sentimiento, por depositar de nuevo en el ciudadano cuál era el sentimiento de lo justo. Y aquí es donde radica precisamente el corazón de la mediación como paradigma del resto de los métodos alternativos, de los ADR, de los que luego hablaremos, porque, claro, resulta que la justicia no es solamente una aplicación matemática de las normas legales, sino es también que los ciudadanos tengan conciencia de que salen de un problema con una solución útil
pragmática y justa para las dos partes. Y esto es importante. Bien, pues en la entonces Comisión Europea recogió el guante que había lanzado las recomendaciones del Consejo de Europa y constituyó una comisión especial para elaborar lo que se llamó el Libro Verde de los métodos alternativos en Europa. Aquí este macroproyecto tenía un doble objetivo. En primer lugar, indagar qué eran realmente esos métodos alternativos, cómo estaban funcionando en el derecho comparado, allí donde estaban funcionando, fundamentalmente, como he dicho anteriormente, en el mundo anglosajón. Y por otra parte, cómo podían ser instalados dentro de la Unión Europea, de la entonces Comunidad Económica Europea. ¿Qué mecanismos se podían realizar? Bien, se empezó a trabajar, a recopilar todo este trabajo, a sistematizarlo. Se llamó un comité de expertos de todos los países. Yo tuve la enorme suerte, personalmente, yo creo que ha sido una de las circunstancias favorables que he tenido en mi vida, de ser designado, porque habíamos hecho en los juzgados de Barcelona, en el ámbito de familia sobre todo, habíamos hecho unas experiencias piloto de derivación a métodos alternativos, y cuando se pidió a algún experto, pues tuve la suerte de que me designara a mí, que realmente era un aficionado, me estaba asomando por primera vez. Pero esto me abrió muchísimo las perspectivas, porque tuve ocasión de ver cómo estaban funcionando entonces, estamos hablando de final de los años 90, de ver cómo estaban funcionando entonces y de hacer la recopilación y sistematización de toda esta información. Aquel libro verde de los ADR se presentó en una presidencia portuguesa y se presentó precisamente en Lisboa, en el Centro de Estudios Jurídicos. Se presentaron en estos trabajos que todavía están vigentes, se encuentran en la página web del e-Justice de la Unión Europea, traducidos a todos los idiomas, y son todavía, yo creo que la mejor fuente para acercarse a lo que son los métodos alternativos. ¿Qué pasó con aquel libro verde? Bueno, pues el libro verde se presentó en el año 2003 y supuso verdaderamente el punto de partida. El punto de partida porque el comité, sobre todo en la Comisión y en el Consejo Europeo, en el ámbito de la justicia, tuvo una gran repercusión, y fue entonces cuando algunas de las universidades más prestigiosas de Europa empezaron a introducir en los estudios de derecho los métodos alternativos, que también se interesaron la sociología, las facultades de psicología, las facultades de económicas, las escuelas de negocio, qué era la negociación. Y llegamos a este punto. ¿Qué era la negociación? ¿Qué era la negociación que ofrecían los métodos alternativos? No era una negociación a la usanza antigua, no era una negociación para procurar vencer al contrario, no era una negociación para llevarse el gato al agua, no era una negociación para enseñar unas cartas y esconderse otras, sino que era un nuevo tipo de negociación. Era una negociación que llamamos desde el ámbito de la mediación negociación en positivo. ¿En qué consiste la negociación en positivo? Pues en poner todas las cartas que se tienen sobre la mesa. Poner todas las cartas que se tienen sobre la mesa en una negociación puede ser una temeridad. De hecho, cuando comparamos una negociación con el símil militar, pues claro, todo el mundo nos dice, claro, cuando dos países que están en guerra o en medio guerra o que se va a desatar de un momento a otro, se van a desatar las hostilidades, pues se procura guardar las armas más mortíferas. Bien, este no es el caso. La negociación en positivo, que significan los ADR, es una negociación confidencial y es una negociación de buena voluntad. Precisamente por eso se introduce como eje vertebrador la confidencialidad.
La confidencialidad quiere decir que esa negociación va a ser secreta. Secreta en el sentido pragmático de la palabra. Es decir, si dos personas están hablando, no les puedes obligar luego a salir a la calle y a que no digan parte o desvelen parte de lo que han hablado. No, pero lo que sí se va a hacer es un compromiso serio, firmado, de que no se van a utilizar borradores, no se van a utilizar informaciones que se van a dar en ese proceso negociador. Y ese proceso negociador, que luego veremos, tiene muchísimas manifestaciones, ¿no? Como son las ofertas vinculantes confidenciales, etcétera, que si no van a dar un buen resultado, pues van a terminar muy pronto los procesos de negociación y se va a ir al tribunal. Por eso la otra gran característica es la voluntariedad. A estos procesos de negociación se acude voluntariamente. Voluntariamente, confidencialmente, ya tenemos los dos grandes columnas de la mediación y falta la tercera. La tercera es que va a haber un facilitador, que es un mediador, que va a ser un profesional de la comunicación entre las partes. Claro, aquí nos encontramos con un grave problema, y es que quien hasta ahora ha tenido el monopolio de la decisión de los conflictos, que han sido los abogados, han sido los tribunales, pues ven con recelo la actuación de estos profesionales, digamos mediadores. Pero es que sin la intervención de un tercero, pues no se va a poder profundizar, porque también una de las características fundamentales, uno de los requisitos para poder llegar a soluciones verdaderamente útiles para las dos partes, va a ser precisamente la confidencialidad, va a ser el que se vuelvan a reanudar las relaciones rotas, el que una parte vuelva a tener confianza en la otra. Y en definitiva, un conflicto, el símil que a mí me parece más importante o más clarividente, es en el mundo empresarial, por ejemplo, cuando una empresa la estructura de sus estatutos se queda pequeña, porque hay que hacer ampliaciones de capital, porque entran nuevos accionistas y el traje se queda pequeño. Entonces no se trata de destruir la empresa, se trata de trabajar y hacer un traje a la medida, una medida mayor donde quepan todos. Bien, pues aquí tenemos ese núcleo, ahí va a haber esa persona que sabe, el sastre, digamos, ¿no? Que va a saber crear, generar ese nuevo traje que van a necesitar esas nuevas relaciones. Eso va a ser lo básico. Y bien, volviendo otra vez un poco a la historia, ¿cómo fue aquello? Pues aquello fue magnífico y las conclusiones que se obtuvieron fueron de verdad espectaculares. Ojalá los estados hubieran reaccionado positivamente en aquel momento. Lo que ocurrió es que la valoración, las conclusiones eran demasiado fuertes para la situación que se vivía entonces. Por una parte, había estados que ya tenían una cierta práctica negociadora, como era el Reino Unido, como eran los países nórdicos, como era Holanda. Había países donde estaba el sentimiento de la lucha ante los tribunales, la pugna ante los tribunales era muy arraigada en la sociedad, en el ámbito de la universidad, en todo el sur de Europa no había tradición de estudiar negociación y se preparaba a los abogados para la lucha, para ser verdaderos samuráis ante los tribunales, para ganar, ganar y ganar y para vencer al otro y humillarlo. Entonces, claro, ese mensaje de la mediación, que como definía un profesor italiano, era arrinconar, olvidarse de la palabra vencer y traer la palabra componer las diferencias, pues claro, esa alternativa era muy fuerte. Hubo un rechazo fundamental de la abogacía, también de la academia. Muchas universidades no estaban preparadas.
realmente en los estudios de Derecho, para introducir una asignatura nueva, ajena a los planes de estudios tradicionales, pues no había profesorado preparado para esto. Y sin embargo, la mecánica universitaria exigía que cualquier nueva disciplina, desgajada de las disciplinas anteriores, contaran con un 70 o un 80% de profesorado universitario. ¿Y de dónde se sacaba ese 70-80% de profesorado universitario que no había conocido estas realidades? Con un ejemplo lo vemos bien claro. En España, la primera universidad que en el grado de Derecho situó los métodos alternativos y la negociación como asignatura obligatoria en la carrera, en el grado de Derecho, y además troncal, fue la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, en la que también tuve la suerte de ser llamado para trabajar e implantar esta asignatura. Todavía hoy, al día de hoy, y estamos ya en el 2020, no existe esta obligatoriedad en el grado de Derecho, en la inmensa mayoría de las universidades, de las facultades de Derecho españolas. Existen asignaturas optativas, existen posgrados, existen expertos, existen másters, todo lo que se quiera, pero todavía no existe. Ni siquiera en el mundo de la abogacía. En el mundo de la abogacía, después de la instalación del grado, inmediatamente se sustituyó el último curso de Derecho por un máster de la abogacía. Pues ese máster de la abogacía inicialmente tampoco tenía esa gran asignatura que sería la negociación y los métodos alternativos. Tuvo que ser hace escasamente 4 o 5 años, en el 2014-2015, cuando la ANECA, la Agencia Española de Calidad de la Formación, exigió que esos másteres de la abogacía introdujeran los métodos alternativos. Bueno, con esto quiero decir que hubo una cierta reticencia en los estados. Yo recuerdo que, bien por parte del Ministerio de Justicia español, las objeciones que se ponían eran de carácter económico. Claro, es que para montar toda una estructura de métodos alternativos hace falta dinero. Y ya entonces se estaba entrando en una situación difícil. Se optó lisa y llanamente en España por multiplicar el número de los juzgados, por ampliar el número de jueces, por multiplicar el número de abogados. Y bueno, pues después de 12, 14 años nos encontramos con el mismo problema. Los juzgados vuelven a estar de nuevo saturados, la justicia es de nuevo ineficiente, se tarda mucho en la resolución de los casos y se vuelven a hacer decisiones, porque los jueces hacemos decisiones, somos una máquina de producir decisiones, no de solucionar conflictos. No nos podemos involucrar en los conflictos como se involucran los mediadores. Bien, aquí se acabó la experiencia, digamos, del Libro Verde, porque lo que se pretendía que fuera pues un banderín de enganche en la mayor parte de los países fue más bien todo lo contrario. Y entonces se decidió hacer una acción más efectiva. Y se decidió hacer una ley europea. El Parlamento Europeo encomendó a la Comisión la preparación de una ley europea. Es decir, vamos a introducirla con calzador, porque estaba claro que el gasto de justicia se estaba multiplicando, pero que la justicia era ineficiente. Y entonces uno de los requisitos para el entonces mercado común era precisamente era el disponer de unos sistemas de justicia que fueran útiles, porque si no los inversores no venían. Bien, pues la Comisión Europea lo que decidió entonces fue hacer una ley. La única vía que había para introducir la mediación en los estados, pues estaban decididos a ello, era hacer una ley. La ley europea es el reglamento, hacer un reglamento. Y entonces se formó una nueva comisión, para la redacción de un reglamento comunitario sobre los métodos alternativos.
Pero ya entonces se focalizó en la mediación y fue una comisión para hacer un reglamento sobre mediación y además en asuntos civiles y mercantiles. Luego veremos la importancia que tiene esta variación o esta focalización hacia la mediación. Pero lo cierto es que, bueno, había prisa y había muchísimo interés en que, bueno, en que se elaborara esta normativa. Se comenzó a trabajar y, de nuevo, pues volvimos a vernos los expertos que habíamos trabajado en el Libro Verde, volvimos a vernos. Yo fui también el experto español en la formación en el borrador de este reglamento. La primera cuestión que surgió fue si realmente iba a ser un reglamento o si iba a ser otro tipo de norma, es decir, la directiva. Después de los debates en el ámbito de los consejos de ministros de justicia, se decidió que fuera una directiva. ¿Por qué? Pues sencillamente porque el reglamento tendría que entrar en vigor más o menos pronto. Y resulta que muchos países, entre ellos España, volvieron a sacar el tema económico. No hay medios económicos suficientes. Vamos a hacer una directiva, y una directiva que va a tener 3 años de plazo para que los estados trabajen e introduzcan los mecanismos dentro de sus fronteras, dentro de sus instituciones judiciales y jurídicas. Bien, y se empezó a trabajar en este plano con bastante ilusión, pero después vino el siguiente jarro de agua fría. Cuando apareció el primer borrador y se vio que realmente esto iba en serio, acababan de introducirse los países de la antigua Europa del Este, la ampliación europea, empezaba ya a vislumbrarse la crisis económica y empezaban a hacerse cuentas, porque claro, ante una normativa de este tipo hay que hacer los estudios económicos, y se decidió darle un nuevo recorte. Ese recorte fue que únicamente el ámbito de aplicación sería para conflictos, asuntos transfronterizos entre 2 Estados miembros, no para derecho interno, con lo cual pues se reducía muchísimo el ámbito. Es verdad que se ganaba en cuanto a que había mayor especialidad en temas competenciales, en cuando se consideraba un conflicto transfronterizo, tenía también sus problemas, si es transfronterizo de origen, si es transfronterizo en el desarrollo, si es transfronterizo en el inicio, si es en la ejecución. Pero bueno, esos problemas se fueron tratando poco a poco. Pero después viene ese recorte tan enorme que hizo que muchos estados desistieran. De hecho, bueno, pues se comenzaron a hacer normas de derecho interno de cada uno de los países. Alemania hizo su ley, Francia hizo también su ley, España introdujo la mediación en el 2005 en el ámbito de derecho de familia. Antes lo habían hecho algunas comunidades autónomas, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ante ese vacío europeo, incluso ese vacío a nivel nacional, pues había la necesidad, porque la mediación como método de trabajo se iba abriendo camino poco a poco. Bueno, finalmente se hizo el texto final que todos conocemos, que tardó en aprobarse más de un año. Desde el 2007 que se hizo el texto definitivo, todavía en las concillerías se siguió discutiendo y se aprobó en el año 2007. Una directiva que se publicó, que es la 52-2008, con un escaso alcance, como he dicho, pero que significaba que los estados se tenían que poner a trabajar en la materia. Y no lo hicieron todos de igual forma. En España, por ejemplo, tenemos la prueba evidente. Pasaron los 3 años y España no había movido un dedo. Mejor dicho, las comunidades autónomas
había 15 comunidades autónomas que habían legislado en materia de mediación familiar. En Cataluña habían legislado también en mediación en el ámbito de derecho privado en general, por las competencias que se tenían en derecho privado. Pero aquello quedaba todavía muy flojo. Tanto es así que en el ministerio, en la época del ministerio del ministro Camaño, pues se tuvo que empezar a hacer deprisa y corriendo un borrador de proyecto de ley para que no se impusiera a España una multa por incumplir el mandato de la directiva de tener una ley en los 3 años. Lamentablemente se terminó aquel periodo legislativo y comenzó un periodo legislativo nuevo, donde el ministro de Justicia Gallardón, que entraron en el mes de diciembre, pues entró con muchísima prisa porque el expediente sancionador a España estaba abierto y, de hecho, con algunas modificaciones, algunas de calado importantes, pero se publicó el Real Decreto Ley 5/2012 de mediación en el ámbito español. Un decreto ley que tenía que ser refrendado por el Parlamento, de tal manera que hubo una discusión parlamentaria, se introdujeron algunos cambios y en el mes de mayo tuvimos la ley del mismo número, la Ley 5 de 2012 de mediación en España. Esta ley de mediación en España tiene muchas cosas que acierta, sobre todo la exposición de motivos, porque recoge los principios europeos, pero luego pues hay también muchísimos cabos sueltos, muchísimas cuestiones que incluso el legislador parece que no las entendió. Y bueno, en base a esto se fue generando una práctica que no ha sido del todo acertada. Lo que sí se hizo fue un grandísimo disparate, dicho con todos los respetos, hacia la autoridad competente, que fue el reglamento. Claro, una ley sin un reglamento era difícil de llevar a cabo. Y esta ley, pues el reglamento de la ley tiene un eje central, que es la creación de un registro de mediadores. La creación del registro de mediadores resulta que abrió la mano de manera similar a como se había hecho en Italia. En la Italia de Berlusconi, cuando los abogados protestaron e hicieron huelgas porque pensaban que la mediación les iba a suponer una merma de su trabajo, pues lo que se hizo fue nombrar mediadores a todos los abogados, ¿no? De golpe y porrazo tenían 250.000 mediadores. Aquello no era posible, no era útil, porque si el eje de la mediación es un mediador profesional, experimentado, conocedor de las técnicas, pues es evidente que bautizar a todo el colectivo de los abogados pues no podía ser así. Aquí en España, sin embargo, desde la directiva habían proliferado en 80 universidades másters de mediación y se habían dado también muchos títulos de mediación de más o menos calidad. De hecho, también habían proliferado muchos cursos de mediación online, cuando estamos hablando de una práctica profesional, de una profesión eminentemente práctica. Bien, ¿qué pasó con el registro? Pues por las presiones de unos y otros se abrió de una forma desmesurada. Bastaba con unas horas de formación de 110, 120, 130, según cada comunidad autónoma, pero con el registro con 110 bastaban para que se inscribiera en el registro, para que se considerara a alguien mediador. Y eso ha sido una lacra porque entonces con la ley ya en el Boletín Oficial del Estado y con la ley en vigor, pues se corrió de alguna manera la especie de que los abogados se tenían que hacer mediadores, los psicólogos mediadores, los trabajadores sociales mediadores, todos los colegios profesionales empezaron a hacer cursos de mediación. Había colegios de abogados grandes que se estaban haciendo 8 cursos al mismo tiempo, porque no cabían en las aulas. Y también hay que ver qué profesorado. Si no había práctica de mediación, se podía dar una mediación teórica interesante, había libros, había tal, pero en cuanto a la práctica tampoco lo había. Y tenemos un ejército de mediadores inmenso.
O sea, en Estados Unidos, por ejemplo, pues si vemos en Los Ángeles, con todas sus veintitantos millones, 24, 25 millones de habitantes, pues hay menos mediadores que, por ejemplo, en una ciudad como Murcia. Menos mediadores que en Murcia. Con la diferencia de que allí está asentada la práctica de la mediación y en Murcia no era una perfecta desconocida, con lo cual vino el desencanto de muchos de estos mediadores también por el tema de la mediación. Pero este tema no fue solamente cuestión, no solamente ocurrió en España, ocurrió en la práctica totalidad de los países miembros. De tal manera que el Parlamento Europeo lo que hizo fue requerir al Consejo para que se hiciera un estudio en los países miembros de la implantación de la directiva. Y ese estudio terminó con un informe demoledor. Ese informe demoledor decía que en la media europea de los asuntos que iban a mediación era alrededor de un 1%. Y estamos hablando del dictamen de 26 de agosto del año 2016. El informe se llama el informe Di Palo, porque era el profesor Di Palo de la Universidad de Bolonia el que lo dirigió. Bueno, pues con sus más y sus menos, esa era la realidad europea. Es decir, era de alguna manera un fracaso. Y entonces, con motivo de ese informe, la recomendación final que hizo el Parlamento decía que los Estados miembros debían intensificar sus esfuerzos por fomentar y alentar el recurso a la mediación. Lo leo textualmente, dice: en particular deben redoblarse los esfuerzos nacionales por aumentar el número de asuntos en los que los órganos jurisdiccionales proponen a las partes que recurran a la mediación. Se consideran prácticas que han obtenido un excelente resultado. Primero, la exigencia de acreditar una actividad negocial seria antes de la interposición de la demanda. Estamos hablando de una recomendación del Parlamento Europeo, como digo, de agosto, publicada en el año 2016. En segundo lugar, la realización de sesiones de información obligatorias en el marco de un proceso judicial. Y en tercer lugar, la obligación de los órganos jurisdiccionales de considerar la mediación en todas las fases de los procesos judiciales. Es decir, se estaba apostando ni más ni menos que los propios jueces fueran los que tomaran las riendas de propiciar la mediación. ¿Por qué? Pues porque donde se había visto que había funcionado el éxito era en el mundo anglosajón y concretamente en Gran Bretaña. ¿Qué había pasado en Gran Bretaña? Aparte de la tradición que ya se tenía, aparte de esta tradición larga, es verdad que hubo una resolución primera de la High Court inglesa, del famoso juez Gulf, que fue impactante. Esta resolución del juez Gulf decía, claro, con la categoría de precedente jurisprudencial, equivalente a una ley en el ámbito continental europeo, pues venía a decir que si las partes y los abogados de las partes no acreditaban ante el tribunal que habían hecho una actividad negocial previa, que habían hecho una mediación, que habían intentado hacer una actividad seria, conciliatoria, que hubiera dejado huella y además de buena fe, etcétera, pues se impondrían multas, y multas importantes. Incluso se valoraba imponer el coste que para el erario público suponía haber llevado un juicio. Y la previsión era un sofisma. Era, oiga, nosotros estamos muy contentos como tribunal, como jueces, porque ustedes confían mucho en nosotros. Y nosotros, pues, les respondemos con nuestras sentencias. Pero en tanto que ciudadanos, están generando ustedes un gasto para el erario público que tenemos que subir los impuestos, y eso pues es un capricho de ustedes. Entonces tienen ustedes que asegurarnos esta actividad negocial previa. Bien, aquella resolución del Parlamento Europeo venía a decir esto,
pero tampoco se cumplió y de hecho pasaron más años. Pasaron más años y finalmente se acordó, se vio que se progresaba poco y se acordó hacer otro informe para hacer una nueva directiva. Ya no una directiva, sino para hacer un reglamento. Y en ese reglamento se hizo una nueva resolución antes de que comenzaran los trabajos, que fue la del 12 de septiembre del 2017. En esta decisión ya se decía, viendo el fracaso de la directiva, de las resoluciones, de las recomendaciones, que por la vía de convencer a los estados de que introdujeran estas metodologías, pues no había manera, era imposible, pues se decía que los estados miembros intensifiquen sus esfuerzos. De nuevo, con campañas de información sobre las ventajas en términos de ahorro de tiempo y dinero, así como para mejorar la cooperación entre los profesionales de la justicia en este fin. Se subraya en este contexto la necesidad de intercambiar las mejores prácticas en las diferentes jurisdicciones nacionales para favorecer la concienciación en relación con la utilidad de la mediación. Es decir, aquí se empieza a poner un poco serio el Parlamento Europeo. Tienen ustedes que hacer caso. Y ante esto, pues los Estados miembros empiezan a moverse. Empiezan a moverse porque, claro, si viene un reglamento va a haber sanciones, y sanciones serias. Y de nuevo nos venimos a España. Y en España se empieza a elaborar una nueva ley de mediación. Esa nueva ley de mediación tenía como finalidad el proponer medidas concretas de impulso. Por eso se llamó la ley de impulso de la mediación. Ley de impulso que no existe. Lo que existe fue un anteproyecto de ley de impulso, que realmente se trabajó bastante en serio. Ante las reticencias de muchos sectores, de la academia, pues hasta el Consejo de Estado, etcétera, etcétera, pues se habló de una obligatoriedad negocial mitigada, previa a la interposición de la demanda. Una obligación mitigada es un sofisma otra vez, una tautología. Somos especialistas en el manejo del lenguaje. Oiga, esto es obligatorio, pero si usted no quiere, pues no vaya. Pero ya era un paso más. Bien, pero también tuvimos la mala suerte, la mala fortuna, de que aquella ley tampoco llegó a buen fin. Fue el anteproyecto de ley del ministro Català. Fue sometida a la opinión pública, y fue sometida a dictámenes del Consejo de Estado, de los diversos consejos. El Consejo del Poder Judicial hizo también su informe favorable, pero quien hizo un informe demoledor fue el Consejo de los Colegios de Abogados de España. Y yo creo, honestamente, creo que con una gran parte de razón. Con una gran parte de razón porque el eje vertebrador de la mediación es la abogacía. En Inglaterra han sido los jueces. En nuestro país debe ser la abogacía. Y hay que intentar convencer a la abogacía y a los jueces. Desde el 2017 se ha trabajado en sentido contrario. Y se ha trabajado en sentido contrario de manera alarmante. Por ejemplo, el Consejo General del Poder Judicial. El Consejo General del Poder Judicial se lleva al Pleno un tema importantísimo, y es el sistema de módulos de trabajo, de medición del trabajo de los jueces. Entonces, así como en el Reino Unido los jueces se han hecho garantes de que la mediación se implante, porque si no, multan a abogados y a las partes si no ha habido una actividad negocial previa en determinados casos, aquí lo que se hace es el camino contrario. Si yo como juez dicto una sentencia, me dan 10 puntos, en orden al incentivo económico para mejorar mi sueldo profesional. Sin embargo, si consigo una transacción derivando a mediación, me dan 3 puntos. Claro, ¿qué juez va a sacrificar su propia mejora de sueldo en derivar a mediación? Hasta un servidor, tengo que confesarlo,
que he participado en todas las experiencias piloto habidas y por haber de manera altruista, cuando el Consejo del Poder Judicial, 16 de sus 21 vocales, votan a favor de mantener esta discriminación frente a las soluciones que se alcanzan por mediación, pues yo sinceramente me niego a derivar ningún asunto a mediación, porque pierdo más tiempo. Me tengo que estudiar el asunto, tengo que convencer a los abogados, tengo después que hacer el seguimiento, tengo que discutir con ellos, etcétera, etcétera, y luego aprobar la homologación, pues pongo la sentencia directamente. ¿Qué pasa con los abogados? Exactamente igual. Por ejemplo, el 65% de la litigiosidad en España está encargada al turno de oficio. En el turno de oficio se paga una cantidad X, no recuerdo cuál, pero pueden ser 300 euros, a un abogado por una sentencia. Si ese abogado consigue una transacción, pues lo que se le da es una tercera parte, se le dan 100 euros. En consecuencia, ¿qué abogado que vive del turno de oficio va a procurar trabajar en mediación, en un arreglo amistoso, con esos mimbres? Bien, pues estos son dos ejemplos claros, clarividentes, de cómo funciona esto. Y hay una tercera pata que también falla estrepitosamente. Esa pata es la calidad de la mediación. Antes he hablado del reglamento, de ese monstrum juris, de acreditar la mediación. Claro, ¿cómo se acredita la mediación? La mediación, en primer lugar, como cualquier profesión, es el propio mercado. La gente va a los buenos profesionales. Si a la mediación han de ir los abogados, han de aconsejar a los abogados van a procurar ir a un buen profesional. Igual que con el arbitraje, cuando unos abogados optan y aconsejan a sus clientes que vayan a un arbitraje, no aconsejan a cualquier árbitro, sino que van a una corte de apelación que les ofrezca garantías. Aquí, claro, si se va al mediador que por turno corresponda de los tropecientos mil inscritos en ese registro del ministerio, pues resulta que yo como abogado también voy a tener mis reticencias. Entonces, esa es la primera regla de calidad, el primer filtro de calidad. El segundo filtro deberían ser los jueces. Es decir, si yo como juez paralizo un asunto, el curso de un proceso, hablo con los abogados, hablo con las partes, les digo las ventajas que puede tener la mediación, que se suspenda el trámite judicial para que intente una mediación confidencial, y luego ese mediador no va a ser un mediador de reconocida experiencia y categoría y calificación y cualificación profesional, pues va a ser que no. Entonces también es bueno que los jueces conozcan a qué mediadores envían. Y aquí viene una institución muy interesante, también que se ha instalado en el ámbito del derecho anglosajón, que precisamente por llevar muchos más años que nosotros en este ámbito, pues la ha introducido, que es el Multi-Door Justice House, el sistema multidor que conocemos, multipuertas. El sistema multipuertas viene a decir, es un símil, que el edificio de la justicia tiene muchas puertas. No solamente tiene la puerta que lleva al tribunal, al duro tribunal, con los jueces con sus togas, con los abogados con sus parlamentos, con las sentencias y el martillo y la coerción, sino que tiene otras muchas puertas. Y según cada caso, hay un staff en el tribunal que va a aconsejar a los abogados. Precisamente esto no lo van a hacer los jueces, o también lo harán, pero en un estadio superior y en un nivel mucho más reducido, pero antes van a trabajar con los abogados en la puerta, en el ámbito del juzgado. Había una frase muy bonita que procede de la Asamblea Revolucionaria Francesa, cuando se discutía el primer código de enjuiciamiento en Francia, la Francia postrevolucionaria, donde Louis Proudhon, uno de los delegados, hizo una intervención magnífica que no ha perdido actualidad, en la que venía a decir que se debía imponer
que cuando hay un conflicto, antes de pasar al templo de la justicia, se tenía que pasar obligatoriamente por el templo de la concordia. Me gusta mucho ese templo de la concordia previo. En el foro romano están los dos al lado. El foro de la concordia está al lado de la Basílica Emilia, que era donde se administraba justicia. Yo creo que es importante tenerlo en cuenta. Y es importante tenerlo en cuenta de cara a las futuras reformas legislativas. Bien, aquella ley de impulso pues quedó en agua de borrajas. Pero de nuevo el ministerio vigente que tenemos hoy, estamos hablando del 2020, bueno, pues ha decidido retomar aquella ley de impulso con otro proyecto que había de reforma de la ley de mediación en el ámbito civil y mercantil, con el macroproyecto de reforma de la justicia, de modernización de la justicia, de racionalización de la justicia. Y entonces, dentro de este contexto, pues de momento el grupo de trabajo que está elaborando el primer borrador ha tomado estas ideas. Ha tomado estas ideas porque yo creo que la sociedad española está lo suficientemente madura. Hay el suficiente número de mediadores a los que se les debe exigir un nuevo tamiz, un nuevo hándicap, que hagan un nuevo esfuerzo por la especialización, por las prácticas, etc. Pero en muy poco tiempo podemos tener instalados una nueva realidad en nuestro sistema de justicia. Hay que tener en cuenta que hablamos ya de sistema de justicia, no de administración de justicia, porque también lo que estamos proponiendo, lo que se está proponiendo desde Europa, es precisamente unas nuevas fórmulas de la administración de justicia, que el ciudadano participe, igual que participa en el penal en el jurado, que participe también en sus casos y que vaya acompañando a sus abogados, o mejor dicho, que sus abogados le acompañen a él en cada conflicto y que además se utilice el método más adecuado. Por eso ahora se está pasando de hablar de métodos ADR, Alternative Dispute Resolution, métodos alternativos de resolución de conflictos o métodos alternos, como se dice en México, de resolución de conflictos, se está pasando a hablar de medios adecuados para la solución de controversias. Esos medios adecuados para la solución de controversias ya está lanzando la idea de que va a haber un abanico de sistemas, de metodologías, de métodos, para que según la índole del conflicto se vaya a uno o se vaya a otro. Y esto es lo que tenemos en marcha. Esto que tenemos en marcha es tremendamente importante. Yo tengo confianza que dentro del año 2020 va a estar este anteproyecto de ley en las Cortes Generales y esperemos que tenga una andadura positiva. Para ello es imprescindible, como he dicho tantas veces, que se cuente con los jueces, que se eliminen esos prejuicios que hay a castigar los métodos de resolución de controversias favorables, amigables, y por el contrario, que de las formas que nos están diciendo desde Europa, con los incentivos económicos, e incluso a las partes, a las empresas, a los profesionales, puedan ir adelante. Debe haber otros alicientes también para la abogacía. La abogacía debe tener centros de mediación de calidad, y no solamente la abogacía, también la procuraduría, también el notariado, otras instituciones, otros colegios profesionales, depende del ámbito de los conflictos. Ahora mismo ya hay instalados colegios, centros de mediación, el Colegio de Ingenieros Industriales, de Arquitectos, de Médicos, que están empezando a dar sus frutos. Claro, no se puede, si intentamos reducir en un porcentaje importante la litigiosidad de los 3 millones de asuntos civiles aproximadamente
que se generan en nuestro país. Si quitáramos 1 millón de asuntos en este ámbito, nuestros tribunales podrían ser mucho más eficientes. Bien, esos alicientes a la abogacía también sería el partir de la base de considerar que el trabajo del abogado en la negociación, y en una negociación que surtiera efectos positivos, que se llegara a un acuerdo, pues no va a ser mal pagado, sino al contrario. Existe ya, y lo vemos en abogados en Canadá o en Australia o en Estados Unidos, que en su web ofrecen sus servicios y sus emolumentos, sus honorarios son mayores si solucionan el asunto por vía transaccional, por vía de acuerdo, que si van a un proceso judicial. ¿Por qué? Pues porque los clientes salen ganando, porque se solucionan sus asuntos, sus problemas mucho antes. Esto todavía existen muchas reticencias, incluso en el legislador, incluso en el ministerio, incluso en la abogacía. Bueno, pues estamos ahora mismo en este tránsito. ¿Y cuáles son esos sistemas multipuertas? Pues ese sistema multipuerta sería toda la actividad, todo el abanico de métodos previos a la vía judicial o posteriores a la vía judicial recomendados por el juzgado. Entre los anteriores, esa actividad negocial previa va a girar en torno a la conciliación. Esa conciliación con intervención de un conciliador que no tiene por qué ser un profesional, puede ser perfectamente un abogado de prestigio, un abogado jubilado, pueden ser jueces jubilados, maestros jubilados, que trabajen para instituciones de conciliación, donde se trabaje con seriedad. Es decir, no basta con decir hemos intentado, hemos ido, hemos mandado unas cartas, nos hemos intercambiado unas cartas, no, algo más. Se tiene que definir, hemos asistido a unas reuniones y ese conciliador certifica que se ha ido de buena fe y que se ha intentado alcanzar un acuerdo, pero que ha sido imposible. Se va a mantener en el ámbito de la confidencialidad. Después va a haber otros sistemas, por supuesto la mediación, una mediación que va a requerir una mediación previa, una sesión informativa, una sesión exploratoria, de la que a lo mejor se termina sin acuerdo, pero el mediador va a certificar que se ha intentado de buena fe y eso va a dar lugar después a que se admita la demanda en el proceso judicial. Puede haber también la que se llama la mediación express, que es una mediación que ahora con la pandemia, pero que también se ha experimentado muchísimo en asuntos de pequeña cuantía, de menos importancia, que requieren una solución urgente, mediaciones que se hacen en un solo día, en una sola sesión, en 3-4 horas, porque son más sencillas, son más lineales, hay una complejidad menor. Esas mediaciones express también nos pueden evitar muchos procesos y se pueden derivar desde los propios juzgados. Se han hecho experimentos, incluso en los tribunales de Barcelona, de en el propio día del juicio derivar a una mediación express en el ámbito del tribunal, que vayan con un mediador para que intenten una solución y en un porcentaje altísimo de casos vienen con la solución pactada. Otro va a ser la opinión de expertos independientes. Esa opinión de expertos independientes, opinión confidencial y voluntaria, es decir, vamos a pedir las dos partes a un experto independiente en una materia que nos diga lo que opina sobre un determinado conflicto y luego si nos gusta a las dos partes, si le aceptamos las dos partes, pues se acaba el pleito. Si no, cualquiera de las dos queda libre para ir al juzgado con el compromiso de no utilizar esa resolución, esa opinión de ese experto, que quedaría únicamente a disposición de las partes y quedaría con una cláusula penal vedada al tribunal. Pues también la llamada vedar la mediación que termina en un arbitraje, porque es más sencillo, o el ARMED, el arbitraje confidencial, que aparentemente y voluntario en cuanto a su resultado, que aparentemente puede parecer un disparate. Los grandes maestros del arbitraje se rasgan las vestiduras,
pero sin embargo sería una gran solución al problema que se tiene en las cortes arbitrales de que no se admite. Es decir, si tú haces una vía de arbitraje voluntario y confidencial, en base al cual el laudo va a poder ser aceptado o no, te va a quedar abierta la vía judicial, que es el gran problema del arbitraje, pues mucha gente va a perder el miedo al arbitraje. ¿Que esto es la justicia privada? Mira, no es la justicia privada, son formas de buscar acuerdos útiles para las dos partes, ¿no? Y finalmente las ofertas vinculantes. Ahora mismo las negociaciones se terminan diciendo aquí se ha terminado, hemos negociado, no hemos negociado. El Estatuto de la Abogacía incluso prohíbe que lo que se ha negociado sea luego utilizado en el proceso, pero nada impide que las partes, después de una negociación que no ha dado sus frutos, escriban una carta y digan, oiga, antes de ponerle una demanda o de que usted me la ponga a mí, le hago una oferta. Le reconozco una deuda de tanto dinero. Si usted me la acepta, se acaba el pleito. Si no se ha acabado, pues vamos al pleito. Pero cuando se termine, esa oferta vinculante queda también en el ámbito de la confidencial. Y si cuando se termina el pleito resulta que la sentencia es similar a lo que ya oferté, pues tendrá sus consecuencias también económicas. Bien, es todo un recorrido en el que estamos hablando de una forma nueva de entender la justicia, de una forma más cercana al ciudadano. Desde luego, y termino con esta metáfora que a mí me gusta mucho, que saco de la mitología griega, la diosa Atenea regaló el don de la justicia al pueblo de Atenas. Y fue un obsequio en contraprestación porque la habían nombrado diosa protectora de la ciudad. Y no regaló la justicia a los gobernantes, no regaló la justicia a los tribunales, la regaló a los ciudadanos, que es donde reside. La justicia reside en el pueblo. Entonces, con el tiempo se ha ido burocratizando. Se ha ido burocratizando y se ha hecho una especie de sacerdocio en donde, bueno, pues, ha venido bien durante unas temporadas, ha venido bien a los regímenes dictatoriales que haya una justicia férrea, una justicia que se ha creado en edificios donde el ciudadano tenía miedo, ¿no? Donde, bueno, hay muchísimas anécdotas, está Castelao, ¿no? Con ese entierro, el féretro de la justicia, cuánto pesa para el ciudadano. En definitiva, acercarla al ciudadano. Acercarla al ciudadano, dar nuevas vías también a la abogacía, dar nuevos recursos a la abogacía. Que la abogacía no solamente se dedique a preparar o a asesorar a sus clientes para que ganen y venzan, al contrario, o para que ganen en los tribunales, sino sobre todo para un reto de la abogacía, que es que aconsejen a sus clientes, para que les gestionen los conflictos y que les acompañen en una salida positiva a los problemas que tienen. Y, bueno, en definitiva, de esto se trata. El recorrido europeo está todavía a medias, estamos a mitad de camino. Esperemos que la experiencia europea sea compartida y que realmente la mediación, los métodos alternativos, terminen siendo también un signo de identidad del espacio común de justicia de la Unión Europea. Este es un deseo y termino, pues de alguna manera, poniéndome a disposición de ustedes. Me pongo a disposición de ustedes, pues personalmente, a través de las consultas que quieran hacerme por correo electrónico, por cualquier medio, o por las publicaciones que tengo realizadas y que pueden ustedes fácilmente acceder a ellas, bueno, pues por cualquiera de los medios habituales, las librerías, por internet, etc. Muchísimas gracias por la atención y ojalá nos podamos ver en directo y no con la frialdad que siempre imprime
pues estos mensajes a través de la cámara, a través de internet o a través de una grabación. Muchísimas gracias por la atención.